Buenas tardes, profesora y compañera. Nosotras vamos a exponer el esquema de definiciones de pobreza de 12 grupos de significados. Como primer concepto está pobreza como concepto material y sus 3 definiciones. Una de ellas es necesidad. La población necesita cosas tales como comida, vestido, combustible o techo. Paras y Gillespie hablan de la pobreza como una privación severa de bienestar físico y bienestar mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos y consumo. Como siguiente definición, un patrón de privaciones. Algunas interpretaciones enfatizan la importancia particular de ciertas clases de necesidad, como el hambre y la falta de vivienda. Subraya la gravedad de las privaciones sufridas. Por ejemplo, el alimento y el techo son vistos con frecuencia como más importantes que el entretenimiento o el transporte. Una persona puede estar sin techo debido a un desastre natural, pero aún así ser capaz de controlar suficientes recursos como para asegurar la rápida satisfacción de sus necesidades. La pobreza no se limita a una dimensión, como por ejemplo, el ingreso se manifiesta en todas las dimensiones de la vida como la vivienda, la educación y la salud. Como tercera definición, limitación de recursos. Las necesidades mantienen un vínculo estrecho con los recursos. La pobreza refiere a circunstancias sobre las personas carecen de ingresos, riquezas o recursos para adquirir o consumir las cosas que necesitan. Como siguiente concepto, pobreza como situación económica. También tiene 3 definiciones, una de ellas de nivel de vida. Aunque la idea de nivel de vida está íntimamente ligada a la necesidad, es un concepto de índole general que refiere no tanto a la forma específica de privación, sino a la experiencia general de vivir con menos que los demás. La siguiente definición es desigualdad. Las personas producen ser consideradas pobres porque están en situación de desventaja respecto de otros en la sociedad. Hay una conexión ineludible entre pobreza y desigualdad. Ciertos grados o dimensiones de desigualdad llevarían a que las personas se encuentren por debajo de los niveles mínimos aceptables de esa sociedad. Y como tercera definición, posición económica. Una clase de personas en un grupo identificado en virtud de su posición económica en la sociedad. En los análisis marxistas, las clases son definidas en términos de su relación con los medios de producción, y en los países desarrollados, las personas pobres son principalmente aquellas que están marginadas en relación al sistema económico. Y en el sentido de weberiano, las clases se refieren a personas distribuidas en distintas categorías económicas. Y mi compañera. El tercer concepto se divide en 5 definiciones. La primera es clase social. Comúnmente refiere a las condiciones sociales de los pobres. La idea de la clase social identifica la posición socioeconómica con el estatus socioeconómico. El concepto de la clase es utilizando tanto como un medio para conceptualizar la posición de los pobres en términos estructurales, así como referencia para la investigación empírica sobre los impactos distribuidos de las políticas públicas. Por ejemplo, las relacionadas con la educación o atención a la salud. Dependencia. Algunas veces se considera a la población pobre aquellos que reciben beneficios sociales debido a sus carencias de medios. La persona pobre, sociológicamente hablando, es el individuo que recibe asistencia porque carece de medios de subsistencia. Carencia de seguridad básica. Aunque ha sido definida como necesidad, también puede ser vista como vulnerabilidad ante los riesgos sociales, entendida como la ausencia de uno o más factores que permiten
e individuos y familias. Asumir responsabilidad básica y disfrutar de derechos fundamentales. Ausencia de titularidades. La definición como una falta de derecho. Sostiene que tanto la privación como la carencia de recursos reflejan carencias de titularidades más que ausencia de artículos esenciales. En sí mismo, la falta de vivienda es el resultado de la falta de acceso a la vivienda o a la tierra, no de la existencia de vivienda en sí. Exclusión. La exclusión se ha convertido en la paradigma dominante en la discusión sobre la pobreza. La exclusión social afecta a individuos, personas y áreas geográficas, no solo en términos de niveles de ingreso, sino también vinculada a cuestiones como salud, educación, acceso a servicios, viviendas y deudas. La pobreza puede ser vista como un conjunto de relaciones sociales. Las personas están excluidas de participar de una vida social normal. Se considerarán pobres aquellas personas, familias y grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales limitados a tal punto que se dan excluidos del estilo de vida mínimamente aceptable.